Muy buenas tardes, maestra y compañeros. Hoy les vamos a exponer la pedagogía de la liberación o crítica. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Mariana Alonso Hernández y Guadalupe Melanie Salas Zamora. Y bien, les explicaré qué es la pedagogía de la liberación. Es un proceso de concientización de la condición social del individuo que la adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo que nos rodea. Paulo Freire fue el creador, dio significativa importancia a la alfabetización, pero no de forma aislada y memorística, sino más bien de aproximación crítica a la realidad. El término liberación hace referencia a que la educación debe ser un proceso mediante el cual el individuo se encuentra nuevamente con su dignidad, por lo cual no solamente enseña a leer y a escribir, sino también analiza su propia realidad, recupera el dominio de su propia vida. El término liberación, como ya he mencionado, hace referencia a que la educación debe ser un proceso por el cual el mediante del sujeto se encuentra nuevamente con su dignidad. Por esta razón, la pedagogía de Paulo Freire no solamente enseña a leer y escribir, sino también analiza su propia realidad, recupera el dominio de su propia vida. En otras palabras, este método nos enseña a aspirar a que las personas encuentren su propio camino en la vida. Paulo Freire fue uno de los pedagogos más destacados y renombrados del siglo XX, que se ocupó principalmente por la educación de las clases bajas de Brasil, de donde era oriundo. Sin embargo, su pedagogía fue empleada en otros países de Latinoamérica y posteriormente en el resto del mundo. ¿Pero qué busca la pedagogía de la liberación? Busca transformar el sistema educativo tradicional, ya que propicia los cambios sociales. Su objetivo es que ayude a construir su propio aprendizaje utilizando la reflexión personal para que los educandos alcancen habilidades y capacidades deseadas. Contribuye a que los individuos lleven su pensamiento más allá de lo que pudieran imaginar, lo cual es una ventaja porque de esta manera analiza cada factor para darse cuenta de la realidad en la que vive. Ahora bien, el papel del docente es el educador. Debe dar prevalencia al diálogo con el educando. Su papel será más de mediador o indagador. Crea un ambiente en el que favorece al pensamiento crítico, que promueve valores con la verdad, la mente abierta, empatía, racionalidad y autocrítica. Enseña al educando a aprender a pensar sobre los grandes problemas. Promueve un ambiente donde el alumno puede descubrir y explorar sus propias creencias, comunicar sus opiniones y reforzar sus preguntas. Lo esencial de un proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser la reflexión propia de los contenidos estudiados. Para esta educación es fundamental la creatividad, viendo en ella una forma auténtica de propiciar el conocimiento. ¿Qué es la pedagogía crítica? Es una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que imparten para promover la conciencia crítica. Freire hace su propuesta de una pedagogía crítica en oposición a una educación bancaria. Promueve una conciencia ético-crítica en el educando que atraviesa por el diálogo. Hace surgir una relación horizontal entre el educador-educando para producir un nuevo conocimiento a partir de esta experiencia. En otras palabras, es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzaban una conciencia crítica. Los elementos fundamentales de la pedagogía crítica son la comunicación, humanización, transformación y contextualización. La pedagogía crítica emplea el círculo infinito de acción-reflexión propio de la práctica que servirá de transformador de la realidad, desarrollada por el alumno y el docente, como parte fuerte del proceso de aprendizaje.
La educación liberadora en el individuo tiene que ser un acto cognitivo en el que se comprenda y analice el contenido superando la división existente entre el maestro y el alumno. Deja de lado la relación unidireccional para que la bidireccional contribuya a la educación integral de ambos. Rol del educando. El estudiante no es un agente de recepción de conocimiento. El estudiante participa en discusiones y diálogos con una fuerte dosis de reflexión acerca de su propia realidad. Y bien, ahora les diré que Freire supone que los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje. No basta con suponer, por ejemplo, que un estudiante sabe leer una frase, como sería: Mario ha sembrado un frijol en el campo. El estudiante debe de aprender a Mario en un contexto social, descubrir quién trabaja para producir la siembra y quién ha beneficiado en ese trabajo. Una de las dos frases célebres de Paulo Freire fue: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Con esta nos hace una gran reflexión de que no el hecho de que exista educación como individuos va a cambiar el mundo, más bien tenemos nosotras que cambiar para que exista un mundo mejor. La otra que nos regaló fue: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Quien enseña aprende al enseñar y aprende a aprender. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención, nos despedimos.